Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. No sabemos, seguimos en la incertidumbre de no saber cuándo se vuelve ni cómo se vuelve, pero aparentemente ya nos falta bastante menos para volver. Ojalá todo siga así. Yo quiero de alguna manera redondear todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nosotros empezamos viendo qué eran las artes, las bellas artes. Vimos que todas perseguían el objetivo de belleza, de lograr algo lindo, ya sea con cerámica, ya sea con una escultura con una piedra, con pintura o con palabras. La literatura era una de las bellas artes y como literatura podíamos definir el conjunto de textos. En realidad es un concepto que está como con mucha discusión. No es tan fácil definirlo, no es tan fácil cerrar la conclusión sobre qué es la literatura, pero se ha llegado como a varios puntos en donde casi todos están de acuerdo. Eh, que es un conjunto de textos que tiene y persigue como objetivo el fin de entretener, de alguna manera transportar a mundos diferentes, imaginarios o reales, ficticios, la idea de ficción, de que lo que se escribe es la invención de un autor. Esa invención de un autor puede estar en la boca, en la voz de un narrador o de un yo lírico si pertenece al género lírico. Si recordamos, había tres géneros tradicionales, que era el género narrativo, donde se contaba una historia, en donde la voz que cuenta es el narrador. Está el género lírico, en donde lo que prevalece, lo más importante es la forma, la musicalidad de las palabras y los sentimientos, lo emotivo. Ahí podríamos ver la forma más común del género lírico son los poemas, pero también hay género lírico en prosa, es decir, desde una punta a la otra del renglón. Y teníamos también el género dramático, que no tenía que ver con lo dramático del tema, sino con que eran obras para ser dramatizadas, para ser llevadas al teatro, ¿sí? Y estaba escrita por un autor, pero los que hablan son los personajes. Habíamos visto que en esta literatura se utiliza un lenguaje de manera diferente. Uno cuando escribe cuida las formas de expresarse y no tiene otra finalidad que la de expresarse, de hacer catarsis, de sacar los sentimientos o de crear ficción, ¿sí? Para entretener a un lector. Yo les hice hacer algunas actividades como la actividad de Soy una gota de agua, en donde han fluido muchísimas cosas. Algunos lo han hecho con verdadero placer, otros lo hicieron por obligación, otros lo hicieron probando y se dieron cuenta de que al final de la actividad encontraron esta liberación que querían y que está bueno. Pero ese fue el objetivo, crear algo que salga lo mejor posible, pero sacar esto que tenemos dentro, que por ahí no podemos decir, pero que la palabra escrita muchas veces nos sirve como un medio. Esa era una de las actividades. Cuando escribimos, no escribimos con el mismo lenguaje o forma en la que hablamos. No utilizamos las mismas palabras, las cuidamos. Tratamos de acomodarlas para que suenen mejor, para que queden mejor. Por otra parte, había otra característica, que era que el lenguaje no tenía el significado que tiene en el diccionario. Por ejemplo, yo en la literatura puedo decir que tengo partido el corazón y no significa literalmente que tenga mi corazón partido, sino que tengo mi corazón roto porque estoy triste, porque algo malo me pasó. Este es un tipo especial del uso del lenguaje que se da en la literatura. Otra de las características que decíamos que podían darse era la intertextualidad, que trabajamos en el último práctico y que les costó muchísimo poder ver a qué se refería. Intertextualidad quiere decir entre textos. Es como que hay un diálogo entre diferentes textos, ¿sí? Yo puedo hablar, puedo referirme y decir que fue una odisea llegar al centro,
Y en esa frase, por poquitito que sea, hay una intertextualidad con el texto de Homero que se llama la Odisea, porque fue, quiero decir con esto de que fue una odisea llegar al centro, fue un viaje con muchos obstáculos como el que hizo Ulises en la Odisea. Es decir, cuando veíamos el texto de Afrodita, el mármol que respira, ya el solo hecho de que se nombre a una diosa griega a la que se hacía referencia y mención en el siglo XII a.C., 1200 años antes de Cristo, estamos hablando de una intertextualidad. Y estamos hablando también de esto que les preguntaba en algún práctico que decía, que yo les preguntaba, ¿dónde está la existencia de la cultura griega? ¿Por qué hasta en nuestros días seguimos estudiándola? En esto, que los dioses, por ejemplo, en este texto de Galeano, que fue escrito hace menos de 15 años, resulta que aparece una diosa en la que los griegos creían hace 1200 años antes de Cristo. Es decir, en realidad hace como 3000 años, ¿sí? Más de 3000 años. Entonces, sigamos. Este diálogo entre poemas, entre textos, se llama intertextualidad. A eso hago referencia. Por otra parte, si decimos que no se usa el lenguaje como en lo cotidiano, quiere decir que, por ejemplo, cuando yo le digo, ¿qué quiere decir Galeano con esto de que el mármol respira? No está queriendo decir que de verdad la estatua respira, está queriendo decir otra cosa. Está contando que Afrodita, que fue la primera diosa, que fue la diosa de la belleza y del amor, que fue la primera que apareció en una escultura desnuda en aquel momento, ¿sí? Un escultor antiguo de la antigüedad griega la hizo en una escultura y aparece semidesnuda, que fue motivo de alabanza de muchos hombres. Cuando dejaron de mirarla, dice, el mármol respiró. Cuando dejaron de acosarla, el mármol respiró. De alguna manera está haciendo referencia al alivio de no ser acosada, de no ser tan mirada, de no ser tan alabada, ¿sí? Y hace a su vez, establece un diálogo con esto que pasa y con esta discusión que hubo acerca del piropo en la calle, por ejemplo, ¿sí? Uno lo puede analizar mucho más allá del texto que lee. No es que la estatua respiró, es que está haciendo referencia que la diosa de la belleza y del amor, cuando dejaron de acosarla, esa escultura descansó, se alivió y a su vez dialoga con esta problemática que hay sobre la mujer, el cuerpo de la mujer, lo que hay, la concepción que se tiene de que a la mujer le encanta que le digan cosas, y que está muy en discusión en estos días. Entonces, volvemos. Dijimos que la literatura empieza en los pueblos de Grecia y de Roma, allá por el siglo XII a.C. Estaban los aqueos, que eran piratas. Poco tiempo después llegan los dorios, que eran agricultores. Los aqueos contaban y se dedicaban a la piratería y contaban la historia de sus dioses, de sus héroes, perdón. Sus héroes, mientras más valientes y mientras más fuertes fueran, mejor. Y eso es lo que aparecían en las narraciones orales del momento. Cuando llegan los dorios, que ya no eran y no se dedicaban a la piratería, sino que eran agricultores, siguen contando la historia de esos héroes. Es como que nosotros contáramos historias de San Martín o de Belgrano. Aparece uno de los primeros escritores, que es Homero, que tiene dos grandes obras, la Ilíada, que es esta que está acá, y la Odisea. Como lo pueden ver, son como muy distintas en tamaño. Y son muy distintas en estilo también. En la Ilíada, Homero cuenta 51 días en el 10º año de la guerra de Troya. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estuvimos hablando que había una guerra de Troya, que no se sabía si había sido cierta, si había existido o no, pero que aparecía en la literatura y que se había generado porque un troyano, que fue París, había raptado a Helena, se la había llevado a Troya, a Helena, que era la esposa de un rey
griego, espartano. Entonces se arma la guerra de Troya para poder rescatar a Helena, aunque no sé si Helena quería ser rescatada, pero la historia es que hay una cuestión de honor ahí. Se roban a la esposa de uno de los personajes más importantes. En la Ilíada, uno de los principales guerreros es Aquiles, quien está enojado con los griegos y no quiere participar de la batalla porque le habían quitado un trofeo de guerra que era nada más y nada menos que una esclava, que era de él y resulta que se la apropia otra persona. Entonces él está enojadísimo y solamente decide entrar en la guerra de Troya cuando le matan a su amigo Patroclo. Los troyanos matan a su amigo Patroclo, que se hace pasar por Aquiles, se pone su armadura, se va a participar de la batalla y lo matan, creyendo que era Aquiles. En ese momento es cuando Aquiles decide entrar en batalla para vengar la muerte de su amigo. Recién en el 10.º año y solamente 51 días se cuenta en todo este libro. La lectura de este libro es como muy complicada. No es tan fácil, tiene muchos nombres que no conocemos. Yo solamente les voy a pasar un fragmentito. El primer canto está dividido en cantos. Un fragmentito que es lo que los va a ayudar a ustedes como para entender de qué se trata. El otro libro que dice y se le atribuye a Homero es la Odisea. En la Odisea se cuenta la historia de Ulises. Ulises fue, yo no sé si alguno escuchó lo del caballo de Troya. Se dice que los griegos, para poder ingresar a Troya, que era una ciudad toda aislada, sitiada, para poder entrar ahí, a Ulises se le ocurre crear un inmenso caballo de madera y que adentro estuviesen todos los soldados. No se olviden que ellos creían en seres mitológicos, en castigo de los dioses. En estos libros los dioses se reparten de qué lado están, si están del lado de los troyanos o si están del lado de los griegos. Y en este sentido, en la Odisea aparece Ulises, que estaba caracterizado por ser el más inteligente y el que mejor hablaba en el grupo, así como Aquiles era el más valiente y era indispensable para la batalla. Ulises tenía el don de la palabra y de la inteligencia. Después de la guerra, Ulises termina medio loco, perdido, sin memoria, y se pasa otros 10 años dando vueltas para poder reconocerse a sí mismo y poder volver a Ítaca, que era el lugar donde él era rey de Ítaca, en donde lo esperaba su hijo Telémaco y Penélope, su esposa. ¿Qué hacía Penélope? En ese momento estamos hablando del siglo XII a.C., si en la actualidad todavía sigue siendo machista, imagínense en aquel momento, estaba mal visto que una mujer se quedara sola a cargo de un reino. Entonces en ese momento la casa de Ulises se llenó, como demoró 10 años, más 10 años más, demoró 20 años en volver a su casa, se llenó de pretendientes que querían casarse con Penélope. Y Penélope todas las noches decía que iba a elegir uno. Pero ella no quería elegir a nadie, ella quería esperar a su marido. ¿Qué es lo que hacía? Tejía y destejía. Durante el día, adelante de los pretendientes, tejía y ella decía que cuando terminara de tejer su telar o lo que estuviese haciendo, iba a elegir el pretendiente y a la noche destejía. Durante el día volvía a tejer, a la noche destejía. De esta manera no terminaba nunca. Pasaron 10 años hasta que Ulises vuelve a su casa, en donde lo espera Telémaco, que ya había salido a buscarlo, y lo espera también Penélope, pero que al principio no logran reconocer sino hasta mucho tiempo después. El mundo de la Ilíada es un mundo de guerra, un mundo en donde hay muchas batallas. Habla del enojo de Aquiles. El mundo de la Odisea habla de la inteligencia y la importancia de la palabra y la vuelta al mundo, a su mundo de Ulises. Esta es una gran diferencia entre los dos libros.